Bueno, amados, ¿cómo han pasado? ¿Qué tal esta semana? Bienvenido a Alejo y compañía. Ahorita nos presentamos. Vamos a entrar en contexto. Recuerden que estamos en un tiempo, porque esto no es una serie de temas más porque sí. Lo que estamos pasando es por un tiempo espiritual como iglesia. Recuerden cuando hicimos la lectura de Josué capítulos 1 al 5 en aquella reunión, cuando el pueblo cruza el Jordán, ellos acampan en Gilgal, así se llama ese lugar, y en ese lugar es donde ellos se preparan para vencer a las 7 naciones, bajo la promesa de que las 7 naciones les serían entregadas, que ellos tendrían la victoria sobre esas 7 naciones, pero recibían la advertencia de que ellos no se podían mezclar con esas 7 naciones, no podían tener misericordia de esas 7 naciones, no podían hacer pacto con esas 7 naciones y no entregarían a sus hijos ni a sus hijas a hacer parentelas y familias con las personas de esas 7 naciones. Entonces vamos a la Biblia, a Deuteronomio capítulo 7. Deuteronomio capítulo 7. Por el índice llegan más rápido los que todavía no estén muy familiarizados. Vamos a recordar de qué se trata todo esto. Deuteronomio capítulo 7 dice: cuando Jehová, tu Dios, te haya introducido en la tierra a la que vas a entrar para tomarla, y haya expulsado de delante de ti a muchas naciones, al Eteo, al Gergeseo, al Amorreo, al Cananeo, al Fereceo, al Heveo y al Jebuseo, 7 naciones mayores y más poderosas que tú, y Jehová tu Dios te las haya entregado y las hayas derrotado, las destruirás del todo, no harás con ellas alianza, ni tendrás de ella misericordia. Esta es una palabra muy especial porque tiene 2 verbos en futuro que son promesa, y las promesas en el Señor son sí y son amén. Atención donde están esos 2 verbos que son promesa. Y Jehová tu Dios te las haya entregado y las hayas derrotado. Dios está asegurando que este enemigo es puesto en nuestras manos, no importa que sea mayor y más poderoso que yo. Y dice el Señor que yo derroto este enemigo. Como pueblo de Dios, nosotros no estamos haciendo esto, ni Dios nos ha traído a pasar por este tiempo espiritual a ver cómo nos va. Si usted viene aquí con la mentalidad de desierto, a ver cómo le va, yo le digo que reevalúe su fe y reevalúe si este es el tipo de congregación para usted. Porque este paso a través de la tierra de Canaán, derrotando las 7 naciones, no es un ensayo a ver si me va bien. La palabra dice que son entregadas en mi mano y que yo venceré. Si usted no hace este paso espiritual creyendo esto, ya está perdiendo y va a seguir con la mentalidad del desierto. No tiene mentalidad para entrar en la tierra prometida. Recuerde que todo esto es un tema de mentalidad. Romanos 12:2: transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que podáis comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Si yo no dejo que el Señor renueve mi pensamiento, mi mente, si yo sigo con mentalidad de esclavo, si sigo mirando a Egipto, si sigo creyendo que allá estaba mejor, pues es mejor que no haga este paso. El problema es que la mentalidad para la tierra prometida es mentalidad colectiva. En el desierto cada uno veía por lo suyo. En el desierto la gente se quejaba si algo le faltaba. Ellos no tenían en cuenta la obra de Dios, ni el poder de Dios. Ellos todo el tiempo se quejaron. Nos falta agua, nos falta carne, nos falta esto, nos falta lo otro. Todo el tiempo miraban lo que les faltaba. Y decían: ¿a qué nos trajo el Señor al desierto? Mejor nos hubiera ido quedándonos en Egipto. Nosotros no podemos entrar a Canaán con esa mentalidad, porque le vamos a estorbar al resto. Porque en Canaán
la mentalidad es colectiva y la victoria es de todos juntos. Tribu y media de las 12 tribus decidieron quedarse y tomar un terreno antes de cruzar el Jordán. Y Dios a través de Moisés les autorizó, listo. Cuando termine todo esto, vamos a dejar que ustedes tomen la tierra para ustedes antes del Jordán. Eso es una decisión que algunos toman, no estar en Canaán, en la tierra prometida. Se les permitió, sin embargo, Dios les dijo, pero tienen que ir los varones de esas tribus a pelear con el resto en Canaán. Cuando todos hayan tomado el territorio, se pueden devolver a lo suyo. Entonces es un mandato de Dios que avancemos juntos. Yo no predico esto a ver quién verá. No, yo lo estoy predicando asumiendo que como iglesia vamos a vencer. Amén. Por lo tanto, usted debe tener claro si usted es un hijo de Israel de esta casa. ¿Cómo así? Recuerda que Israel tenía 12 tribus y las tribus están divididas por casas. Y se hablaba de los jefes de las casas, de los príncipes de las tribus de Israel. Usted debe tener claro de qué casa de Israel es, para que pueda hacer lo que tiene que hacer, porque cada tribu y cada casa tienen diferencias. Todos no hacen lo mismo, todos no tienen el mismo atributo. Eso lo entendemos desde Génesis. No todos son levitas, solo la tribu de Leví pueden ser levitas, por ejemplo. Y así cada tribu tiene unos atributos, y las tribus tienen casas. Entonces este es un tema muy interesante, porque cuando nosotros hayamos sido equipados por Dios a través de esta serie de mensajes, que más que mensajes son tareas espirituales, al final tenemos que definirnos, ok, ¿vamos a quedarnos en Canaán o quiénes se van a devolver? Y esos que digan, no, nosotros queremos ser como la tribu y media que se quedó antes del Jordán, entonces se los digo, terrenalmente ellos son los que también deben buscar otro tipo de congregación, porque no están con la mentalidad de esto. Eso es lo que viene dentro de 2 meses. Usted tiene que tomar una decisión, porque esto que estamos haciendo no es bueno que vamos a predicar para empezar el año, no. Este es un proceso de verdad. Entonces cuando nosotros hayamos hecho el proceso de las 7 naciones, viene otro proceso espiritual en el que solo pueden entrar los que hayan hecho este proceso. Y el proceso no tiene que ver con que usted esté sentado físicamente ahí. En este momento hay personas conectadas, están recibiendo el mensaje, pero ellos harán la tarea donde están. De hecho, la tarea no es estar aquí. Estar acá es un mandamiento, no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre, dice Hebreos 10:25. La tarea es que durante la semana usted debe procesar lo que hoy se predicó aquí. Se supone que esta semana que pasó, excepto Alejo y compañía, que ellos vinieron hoy por primera vez, se supone que esta semana usted, toda su oración estuvo enfocada en tener la victoria sobre el temor. Yo puse un par de recordatorios por WhatsApp, ahí como para darle manivela a la máquina, pero es que la tarea es suya, no mía. O sea, yo tengo una tarea que hacer yo como persona, y usted, cada uno tiene una tarea que hacer. Juntos estamos en acuerdo en que vamos a vencer el temor. Eso se hizo hace 8 días. Hoy juntos nos enfocamos en vencer otro enemigo que se llama el Gergeseo, que es lo que vamos a mirar a continuación. ¿Listo? ¿Por qué el Gergeseo? Porque en ese orden están. El versículo no dice 7 naciones: al Eteo, al Gergeseo, al Amorreo, al Cananeo, al Fereceo, al Heveo y al Jebuseo. 7 naciones mayores y más poderosas que tú. Vamos a hablar de los Gergeseos. Muchas de las cosas que uno logra averiguar en la Biblia de estos enemigos es información muy superficial. Al Señor no le interesó registrar en la Biblia una amplia descripción de cada uno de ellos. Pero hay datos que tenemos de algunos de ellos. Por ejemplo, en el primer libro de Crónicas, eso no lo vamos a leer acá, lo va a explorar usted después. En el capítulo 1 está toda la genealogía del pueblo de Israel. Cuando usted está leyendo la genealogía, ¿qué es eso? Genealogía es
todo el listado de ancestros. Entonces empieza con Adán, y quiénes fueron los hijos de Adán y los hijos de Adán. Luego pasa por Noé, los 3 hijos de Noé, los hijos de los 3 hijos de Noé, y así se va hasta David, más o menos. Entonces, en esa genealogía yo me encuentro con que los gergeseos son descendientes de Cam. ¿Quién fue Cam? Fue uno de los 3 hijos de Noé. ¿Qué pasó con Cam? Cam fue el hijo que se burló de la desnudez de Noé, por si no lo ha leído en Génesis. Y es el que recibió una maldición por haber deshonrado a su padre. Entonces se va uno dando cuenta que definitivamente es real cuando nosotros les hemos predicado sobre la iniquidad, sobre las maldiciones ancestrales. Sobre nosotros hay un peso espiritual de lo que nuestros ancestros han hecho. Estos gergeseos, genéticamente hablando, venían de buena simiente, venían de Noé. ¿Por qué? Porque recuerde que en Noé toda la creación perece y todo vuelve a empezar. Después del diluvio, ¿quiénes están? Están Noé, su esposa, sus 3 hijos, las esposas de sus 3 hijos. La humanidad empieza otra vez ahí. Y Dios hace un pacto con Noé igual como lo hizo con Adán. Pero Cam, uno de esos 3 hijos, se tuerce. Deshonra a su padre y sobre él viene una maldición y de él viene una descendencia. Viene una descendencia. Y resulta que los gergeseos son uno de los descendientes de Cam. Eso lo encuentran en la Biblia, por ejemplo. Además de eso, ya uno tiene que consultar fuentes extrabíblicas. Existen los diccionarios bíblicos, los libros de historia, de antropología, de todo. ¿Qué encuentra uno con respecto a los gergeseos? Su nombre traduce el que mora en el barro, el que habita en el lodo. Y parece ser que el territorio donde los gergeseos habitaban en aquella época era un territorio donde había mucho lodo y mucho barro. Eso les permitía a ellos conocer el territorio y tener victoria sobre sus enemigos. Suponga que usted vive en un campo y usted tiene enemigos que lo acechan y usted sabe que el campo está lleno de lodo, de arena movediza y de cosas así. ¿A usted le ha pasado que está en una finca y usted ve todo el prado verde y usted empieza a caminar y de un momento a otro da un paso y se le hunde hasta la rodilla la tierra? Y cuando lo saca está lleno de lodo. Los gergeseos no se caracterizaron, por ejemplo, como los heteos por ser temerarios e intimidadores y guerreros fuertes. No, los gergeseos no tenían esa característica. La estrategia de victoria del gergeseo, la estrategia de guerra, era hacer que sus enemigos accedieran por donde el terreno está lleno de lodo. ¿Qué pasa si usted se mete en un terreno lleno de lodo? ¿Cómo camina usted? ¿Rápido? No, lento. ¿Fluidamente? No, con dificultad. ¿Qué pasa con este enemigo? Cuando nosotros tenemos que enfrentar al gergeseo, tenemos que enfrentar el barro. Vamos a mirar esto desde varias perspectivas. El barro, el lodo como terreno donde mis pisadas se vuelven torpes. Pero también estoy enfrentando el lodo como naturaleza. Y se lo voy a explicar. El lodo, el barro. Vamos a Génesis 1. Génesis capítulo 1. Perdón, capítulo 2. Capítulo 2. Y vamos a mirar el versículo 7. Dice: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra, sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Dice que lo formó del polvo, pero ustedes y yo sabemos que con el polvo seco uno no puede hacer nada. Pero si el polvo recibe agua, se vuelve barro o lodo. En Jeremías hay una analogía que dice que nosotros somos barro en manos del alfarero. El lodo, en este caso, el barro, representa su naturaleza humana terrenal. De hecho, la palabra Adán en hebreo quiere decir hijo de la tierra, tomado de la tierra,
formado de la tierra. Espiritualmente hablando, nosotros somos lodo, nosotros somos barro, pero el barro tiene que ser moldeado y con el barro se hacen vasijas y se hacen muchas cosas buenas. Aquí no estamos diciendo que el barro es malo. Lo malo es confiar en el barro. Lo malo es pisar en el barro. Lo malo es poner la mirada en el barro. Yo no puedo poner la mirada en el barro ni en lo que se hace con el barro. Finalmente Dios moldea una vasija de barro, pero lo que vale de la vasija no es el barro, es lo que hay adentro. ¿Qué es lo mejor que puede tener una vasija de barro hablando espiritualmente? Aceite. Aceite. Ya sabemos qué es el aceite en el reino de Dios. El aceite es riqueza, es la unción del Espíritu de Dios y todo lo que el aceite trae. La viuda a la que Elías ayudó, tanto Eliseo como Elías ayudaron viudas. Eliseo ayudó a una viuda que estaba pobre, que no tenía nada. ¿Y de dónde vino su riqueza? Vino de tomar unas vasijas de barro y él le dijo, tome vasijas prestadas, que le presten vasijas, y él le empezó a provocar un milagro donde las vasijas eran llenas de aceite, y eso le iba a garantizar la subsistencia por el resto de su vida. Entonces note cómo el tema no es, lo importante no era el barro, lo importante es lo que hay adentro. El apóstol Pablo dijo, tenemos este tesoro en vasijas de barro, pero resulta que el cristiano barro, que embarrada, el cristiano de barro se enfoca en la vasija, no en el contenido. Entonces se vuelve humanista, es el interés del hombre, es lo que dice el hombre, lo que le parece al hombre y cómo actúa el hombre. Yo le voy a hablar de dos personajes, que los dos eran vasijas de barro. A los dos se les puso aceite, pero los dos tomaron decisiones diferentes. El uno terminó enfocándose en su contenido, el otro terminó enfocándose en él como vasija. Vamos al primer libro de Samuel. Primer libro de Samuel, capítulo 13. Por ejemplo, esta forma de dar el mensaje no ocurrió ayer en Belén. O sea que si alguien se está conectando hoy de los que estuvieron ayer, hoy va a recibir la misma enseñanza, pero de manera diferente. Primera de Samuel, capítulo 13. 13. Ustedes saben que el primer rey de Israel fue Saúl. Antes de Saúl, Israel nunca tuvo un rey. Israel tenía a los profetas a los que Dios les hablaba. Los profetas pasaban la voz y ese era el gobierno de Dios. Un gobierno teocrático. ¿Usted sabía que la democracia no pertenece al diseño del reino de Dios? Porque la democracia es el gobierno del pueblo. El reino de Dios funciona como una teocracia, el gobierno de Dios sobre el pueblo. Y luego Dios establece ese gobierno a través de profetas y después a través de reyes. Y en el Antiguo Testamento a los que se ungían era a los reyes y a los profetas, a nadie más ungían. Interesante, ¿cierto? O sea, nuestros sistemas democráticos actualmente en la tierra son sistemas caídos y son sistemas injustos, porque el que la mayoría vote, ese queda, y no siempre la decisión es bien tomada. El diseño de Dios es monárquico y Dios es el que pone un rey. Eso hoy día está difícil como de volver a establecer, pero Israel funcionó bien con los reyes que Dios estableció. Cuando David gobernó e hizo lo correcto ante los ojos de Dios, y por ser un varón conforme al corazón de Dios, fue la época gloriosa de Israel. Fue la época del Reino Unido, cuando Israel tuvo mayores victorias. Esos son los diseños de Dios. Pero resulta que antes de eso, entonces hubo un rey llamado Saúl, y con todo y el descache de la gente, por la embarrada, quiero que entiendan esto, porque ellos dijeron, queremos un rey como las otras naciones. ¿Qué están viendo ellos? ¿El barro o el aceite? El barro. Ellos están enfocados en el hombre, se volvieron humanistas, están viendo lo que otros hacen y están razonando
desde su propia prudencia, no están siguiendo la dirección de Dios, ni están consultando a los profetas. Ellos se siembran en la idea de que quieren un rey, porque las otras naciones tienen un rey. Y Dios dice al profeta Samuel, adviérteles que si ellos nombran un rey, les va a pasar esto. Ustedes lo ven en el primer libro de Samuel. Se les hace la advertencia y ellos dicen, no nos importa, queremos un rey. Listo. Sin embargo, Dios les entrega un rey, una vasija de barro. Y como Dios es Dios y es bueno y es misericordioso, le dice al profeta Samuel, unge a Saúl. O sea que les entregó un rey ungido. Y ahí es donde uno dice, bueno, perfecto, las cosas se van a organizar. Si está ungido, es porque definitivamente va a funcionar. Pero cuando nosotros estamos ungidos, tenemos una tarea que se llama obedecer. Y cuando no obedecemos, es como que le hacemos un hueco a la jarra y por ahí se va la unción. Entonces nos quedamos ¿con qué? Con el barro y sin el aceite. Capítulo 13 dice, había ya reinado Saúl 1 año, y cuando llevaba reinando 2 años sobre Israel, escogió a 3,000 hombres de Israel. Estaban con Saúl 2,000 en Micmas y en el monte Betel, y 1,000 estaban con Jonatán en Gabaa de Benjamín. Y envió el resto del pueblo cada uno a sus tiendas. Jonatán atacó a la guarnición de los filisteos que había en el collado, y lo supieron los filisteos. Entonces Saúl hizo tocar trompeta por todo el país, diciendo, que oigan los hebreos. Cuando todo Israel supo que se decía, Saúl ha atacado a la guarnición de los filisteos, y también que Israel se había hecho odioso a los filisteos, se reunió el pueblo tras Saúl en Gilgal. Se concentraron entonces los filisteos para pelear contra Israel. 30,000 carros, 6,000 hombres de a caballo, y pueblo numeroso como la arena que está a la orilla del mar. Luego subieron y acamparon en Micmas, al oriente de Bet-Aven. Cuando los hombres de Israel vieron que estaban en peligro, porque el pueblo estaba en grave aprieto, se escondieron en cuevas, en fosos, en peñascos, en rocas y en cisternas. Algunos de los hebreos pasaron el Jordán hacia la tierra de Gad y de Galaad, pero Saúl permanecía aún en Gilgal, y todo el pueblo iba tras él temblando. Esperó 7 días, escuche, conforme al plazo que Samuel había fijado, pero Samuel no llegaba a Gilgal y el pueblo se desbandaba. Entonces dijo Saúl, traedme el holocausto y las ofrendas de paz. Y ofreció el holocausto. Y cuando él acababa de ofrecer el holocausto, vio a Samuel que venía y Saúl dijo a su encuentro para saludarlo. Samuel dijo, ¿qué has hecho? Saúl respondió, porque vi que el pueblo se desbandaba y que tú no venías dentro del plazo señalado, mientras los filisteos estaban ya concentrados en Micmas. Me dije, quiero que mire todos los detalles de esta lectura. Me dije, ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal, y yo no he implorado el favor de Jehová. Así que me vi forzado a ofrecer el holocausto. Entonces Samuel dijo a Saúl, locamente has actuado. Si hubieras guardado el mandamiento que Jehová tu Dios te había ordenado, Jehová habría confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Pero ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un hombre conforme a su corazón, al cual ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Samuel se levantó y subió de Gilgal a Gabaa de Benjamín. Saúl contó la gente que se hallaba con él, y eran como 600 hombres. No voy a leer más. Si usted quiere saber cómo termina esa historia, lea la Biblia. Yo quiero que observe algo. Lo que pasa es que hay otra lectura anterior, creo que es en el capítulo 9, donde el profeta Samuel le da una instrucción a Saúl y le dice, mira, cuando estén en Gilgal, tú vas a esperar 7 días. Y vas a esperar a que yo llegue, porque yo soy el profeta. Y cuando yo llegue, vamos a quemar un holocausto y vamos a ofrecer unas ofrendas de paz, y tú tendrás la victoria. Fácil. Es que el profeta le está hablando porque el profeta Samuel
era un profeta que no se movía si Dios no le hablaba. El profeta Samuel se caracterizó porque él solo hacía y decía lo que Dios decía y ya. O sea que si yo hoy tengo un Samuel en este tiempo, para mí es muy fácil porque lo que él me diga, eso es. Yo solo tengo que hacer caso. Y yo sé que me va a funcionar como el profeta Samuel me lo diga. Pero si yo soy un Saúl, un hombre ungido, es que no estamos hablando de que Saúl era un táparo espiritual. No, Saúl era un hombre ungido con aceite. Y en él reposó el Espíritu de Dios. Y él profetizaba inclusive. O sea, Saúl no era un hombre desentendido del mundo espiritual. Pero fue un hombre que prefirió el barro en vez del aceite. Y tenía el aceite. Pero él como vasija de barro se quebró en un punto y se derramó el aceite. Ese punto de quiebre se llama desobediencia. Ese quien le dijo a usted que porque a uno lo ungen o porque en la iglesia los pastores imponemos manos, es como que milagrosamente le resolvemos la vida. No. Es que usted, cuando yo le impongo manos, cuando el pastor Carlos impone manos, cuando juntos oramos, estamos equipándote para que tú hagas las cosas. Porque Dios le dijo a su pueblo, vayan y conquisten 7 naciones. ¿Acaso no podía Dios soplar sobre la tierra de Canaán y que se murieran todos? Él podía. Pero es que el diseño de Dios no es ese. El diseño de Dios es que tú gobiernes en esta tierra. El diseño de Dios es que tú seas victorioso en la tierra. Amén. Por eso Él dijo, vayan y sanen enfermos. Vayan y echen fuera demonios. Por eso cuando el pueblo estaba con hambre y sus discípulos, Señor, ¿cómo vamos a alimentar a toda esta gente? Jesús les dijo, aliméntenlos ustedes. Él no les dijo, sí, claro, esperen, yo hago así y que caiga comida al cielo. No. Dios quiere que con lo que tú tienes trabajes, que con lo que tú tienes ganes la victoria. Él quiere eso. Y Él profetiza la victoria, pero tú tienes que hacer el acto. Él escribe el guión de la película, pero tú tienes que ser el actor del guión. Y en el guión ya está el final de la película. Tú lo único que tienes que hacer es hacer lo que dice el guión. Y la película va a rodar como está escrita. Pero si a usted le dan el guión y usted hace una escena diferente, se interrumpe la obra. Y hay que volver a empezar. Y se retrasan los tiempos. Y lo que tú ibas a ganar en 11 días, que era llegar a la tierra prometida, se convierte en un desierto de 40 años. El final está escrito. Pero en las manos de la iglesia están los tiempos. ¿Sabe por qué el Señor nos revela el día y la hora de su segunda venida? Porque esos son tiempos que se han modificado. Cuando usted lee Primera de Pedro, dice que Dios por amor a los escogidos acelerará los tiempos. O sea, que no es que se escribió una fecha cronológica como tal. No, porque los tiempos en la eternidad, o sea, el kairos, fechas cronológicas se llama el cronos. Pero el kairos es diferente. Usted en el kairos no dice enero tal del 2040. No, eso no existe en el kairos. Los tiempos en el kairos están determinados por características eternas. Y cuando las características eternas estén puestas, entonces se activa el kairos. Hay cosas que usted tal vez pudo tener antes en su vida espiritual, pero las retrasó y todavía está aquí esperando. Y hasta que usted no haga lo que tiene que hacer, el kairos no estará a su favor. ¿Me hago entender? Entonces, ¿qué pasa acá? Escuchen nuevamente lo que Samuel le dijo a Saúl, porque aquí lo que Saúl hizo fue tergiversar un kairos que había para él. Locamente has actuado. Si hubieras guardado el mandamiento que Jehová tu Dios te había ordenado, Jehová habría confirmado tu reino sobre Israel para siempre. O sea, tú ibas a ser rey sobre Israel hasta la tumba. No para siempre históricamente, porque nadie puede vivir eternamente en la carne.
Ese para siempre es el para siempre de su vida. O sea, por todo lo que ibas a vivir, tú ibas a ser el rey de Israel. Por eso le digo, es que la democracia no es un diseño de Dios. A Dios no le interesaba estar cambiando de rey. Bueno, a ver quién sigue. Bueno, usted no. Él quiere ratificar un reinado para siempre. Para siempre. Que cuando tú te montes, te lleves eso hasta la muerte. Y el plan de Dios era que Saúl reinara para siempre, pero para siempre su vida. Hasta la tumba. Para Saúl. Pero locamente actuó y entonces ¿el que hizo? Alteró los tiempos. Pero ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un hombre conforme a su corazón, al cual ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Eso es lo que le pasa a usted cuando camina en barro. Cuando usted la embarra, a mí me gustó mucho estudiar este enemigo. Cuando usted camina en barro, cuando usted la embarra, usted se tira en todo. Entre nosotros hay gente que ha manejado carro, sabe de mecánica. Yo no sé si se acuerdan, hace muchos años se desbordó el río Medellín. Hace muchos años. Fueron unos días así, eso salía por las noticias porque el río Medellín se crecía y se desbordaba. Sobre todo por allá en el sector de Suramericana, Plaza de Toros. Y una vez se desbordó el río Medellín y los carros de la urbanización Suramericana, que estaban en esa urbanización, hay un parqueadero que es como bajando. Todos esos carros fueron inundados. Y todos esos carros fueron dados por pérdida total. Porque estaban llenos de barro. Mire, un carro o una máquina o lo que sea que se llena de barro y de lodo, eso no vuelve a servir. Ahora, digamos que si el carro lo desarman y limpian parte por parte y vuelven y lo arman, pues bueno, pero eso no tiene sentido. O sea, el carro se desecha ya. Resulta que si usted deja que el barro le coja ventaja, llega un punto en que usted ya no va más. Y recuerde, el problema no es el barro, el problema es enfocarse en el barro. El problema no es el barro, el problema es que te dejes llenar de barro. Y a veces hay vasijas que en vez de aceite tienen barro. Y si a una vasija de barro le echo barro, ¿sabe qué pasa? Todo eso se compacta. Ahí no hay nada. Yo la tengo que quebrar, pulverizar, mezclarla con agua y volver a hacer barro y moldear. ¿Y sabe qué? Dios hace eso. Así que si usted es una vasija de barro que se llena de barro y el barro se cristaliza y se une al barro de la vasija y en usted ya no puede ser echado nada, ni aceite, ni agua, ni nada, Dios lo toma, le da martillo, lo pulveriza, lo mezcla con agua, que es su espíritu, y lo vuelve a amasar. Y eso se llama trato de Dios, disciplina, quebranto. Entonces le tengo una noticia. Usted llega y tiene la victoria sobre su primer enemigo, los heteos, el temor, listo. En el nombre de Jesús yo ya no tengo temor de nada. No me dejo vencer de los temores, me sobrepongo a los temores. Recuerde que ese primer enemigo es importante vencerlo. Si usted no lo vence, si usted solamente lo evade, escúcheme lo que le estoy diciendo. Perdón, sí, Jaime. Un segundito, alguien vino en un taxi que está estorbando allí en la área de garaje. No. Que no, de aquí no. Porque usted de pronto llega y asiste a la predicación, recibe el mensaje y usted dice, bueno, pero finalmente uno también a los enemigos los puede evadir, pasar por un lado, sí. Pero es que si usted no derrota a ese enemigo, él vuelve y se presenta. Usted sabía que a lo que usted no le pone nombre, no lo puede gobernar. En lo espiritual, ponerle nombre es enfrentarlo. El endemoniado gadareno, ¿se acuerda? Jesús le pregunta a lo que poseía al gadareno, ¿quién eres? Soy legión. Listo, ya.
Ya quedó identificado, yo lo nombro y puedo gobernar sobre él. Listo, te vas en el nombre de Jesús, dejen libre a este hombre. Y salieron cientos o miles de demonios de ese hombre. Cuando usted, el barro que usted tiene, porque todos somos de barro y se nos sale el barro por los costados, cuando usted no le pone nombre a la embarrada, no puede gobernar sobre ese pecado. Este enemigo tiene que ver mucho con el pecado. ¿Por qué? Porque el barro es tu carne, es tu humanidad, es como a mí me parece. Note que lo que Saúl hizo aquí no fue fornicación, ni adulterio, ni asesinato. Él cometió un pecado que se llama desobediencia, propia prudencia. ¿Dónde dice? Versículo 12. Me dije. Ahí no dice, y el Señor me dijo. No, me dije. Ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal, y yo no he implorado el favor de Jehová, así que me vi forzado a ofrecer el holocausto. O sea que el pecado de Saúl fue hacer lo que es bueno delante de Dios, ofrecer el holocausto y presentar la ofrenda de paz. Sí, porque lo hizo como Dios no le había mandado. Usted sabía que hacerlo bueno, pero hacerlo como a usted le da la gana no es bueno. No, es que yo quiero ser un empresario para honrar al Señor. El Señor te dijo que seas empresario. No, es que la Biblia dice que no. El Señor te dijo que seas empresario. No, es que a mí me parece que si la iglesia se va para tal lado, Dios dijo que nos movamos de este lugar. Es que a mí me parece que si yo en vez de ir a las reuniones me conecto por internet cada 8 días, pues a mí me parece que es lo mismo porque escucho la palabra. Dios te dijo que lo hagas así. Este enemigo es muy peligroso. Note que este enemigo no es brusco, no es salvaje. Este enemigo no es violento. Pero este enemigo es muy peligroso porque es tu propia naturaleza carnal. Es tu propio barro que eres tú. ¿Sabe cuál es la diferencia en Génesis del barro al Adán perfecto? El soplo. Cuando esa figura de barro, Dios sopla, se vuelve un hombre viviente, un alma viviente. Hay verdadera vida en él, pero sin el soplo no hay nada. Y cuando usted se enfoca en el barro, descuida el soplo. Cuando usted se enfoca en el barro, descuida el aceite. Y eso le pasó a Saúl. Pero después de Saúl vino otro rey, también hecho de barro, llamado David. También fue ungido. Y también sobre él reposó el Espíritu de Dios. Y también pecó. Pero él tuvo una diferencia. Él verdaderamente aborreció el barro. Y cuando usted lee el Salmo 51 se da cuenta cuánto aborrecía David el barro. Aquí en este pasaje hay otro tema. Déjeme yo avanzo un poco. Bueno. Resulta que Saúl vuelve y desobedece aquí en el capítulo 15. Vamos a leer esta parte. Un día Samuel dijo a Saúl: Jehová me envió a que te ungiera rey sobre su pueblo Israel. Ahora pues escucha las palabras de Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: yo castigaré lo que Amalec hizo a Israel, cortándole el camino cuando suba de Egipto. Ve pues, hiere a Amalec, destruye todo lo que tiene y no te apiades de él. Miren que es una orden parecida a la de Israel en la tierra de Canaán. O sea, el enemigo lo tienes que sacar del tajo. Destruye todo lo que tiene y no te apiades de él. Mata a hombres, mujeres y niños, aun los de pecho, y vacas, ovejas, camellos y asnos. O sea, ni ellos ni sus riquezas, nada. Porque ¿sabe qué es lo tremendo del barro? Que el barro, o sea, la naturaleza carnal te dice: bueno, yo me deshago de esto, pero me quedo con aquello. Yo dejo la moza, pero la dejo en WhatsApp.
Yo termino con fulano, pero seguimos siendo amigos. Eso hace. Y van a ver lo que hizo Saúl acá. Saúl convocó pues al pueblo y les pasó revista en Telaim, 200,000 de a pie y 10,000 hombres de Judá. Vino Saúl a la ciudad de Amalec y se emboscó en el valle. Entonces dijo Saúl a los ceneos: idos, apartaos y salid de entre los de Amalec, para que no os destruya juntamente con ellos, porque vosotros mostrasteis misericordia a todos los hijos de Israel cuando subían de Egipto. Se apartaron los ceneos de entre los hijos de Amalec, y Saúl derrotó a los amalecitas desde Ávila hasta llegar a Shur, que está en el oriente de Egipto. Capturó vivo a Agag, rey de Amalec, y a todo el pueblo lo mató a filo de espada. Pero Saúl y el pueblo perdonaron a Agag y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno, y no lo quisieron destruir, pero destruyeron todo lo que era vil y despreciable. Vino luego esta palabra de Jehová a Samuel: me pesa haber hecho rey a Saúl, porque se ha apartado de mí y no ha cumplido mis palabras. Se apesumbró Samuel y clamó a Jehová toda aquella noche. Madrugó Samuel para ir al encuentro de Saúl por la mañana, y avisaron a Samuel. Saúl llega a Carmel y se ha erigido un monumento. Después se dio vuelta y siguió adelante para bajar a Gilgal. Vino pues Samuel a Saúl, y Saúl le dijo: bendito seas tú de Jehová, yo he cumplido la palabra de Jehová. Pues, ¿qué balido de ovejas y bramido de vacas es este que yo oigo con mis oídos? Preguntó entonces Samuel. De Amalec las han traído, porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificarlas a Jehová tu Dios, pero lo demás lo destruimos, respondió Saúl. Entonces dijo Samuel a Saúl: déjame que te anuncie lo que Jehová me ha dicho esta noche. Habla, le respondió él. Y dijo Samuel: aunque a tus propios ojos eras pequeño, ¿no has sido hecho jefe de las tribus de Israel? ¿Y Jehová te ha ungido rey sobre Israel? Jehová te envió en misión y te ha dicho: ve, destruye a los pecadores de Amalec y hazles guerra hasta que los acabes. ¿Por qué pues no has oído la voz de Jehová? ¿Por qué te has lanzado sobre el botín y has hecho lo malo ante los ojos de Jehová? Saúl respondió a Samuel: al contrario, he obedecido la voz de Jehová. Fui a la misión que Jehová me envió. Traje a Agag, rey de Amalec, y he destruido a los amalecitas. Pero el pueblo tomó el botín de ovejas y vacas, lo mejor del anatema, para ofrecer sacrificios a Jehová tu Dios en Gilgal. Entonces Samuel dijo: ¿acaso se complace Jehová tanto en los holocaustos y sacrificios como en la obediencia a las palabras de Jehová? Mejor es obedecer que sacrificar. Prestar atención mejor es que la grasa de los carneros. Como pecado de adivinación es la rebelión, como ídolos de idolatría la obstinación. Por cuanto rechazaste la palabra de Jehová, también él te ha rechazado para que no seas rey. Saúl dijo a Samuel: he pecado, pues he desobedecido el mandamiento de Jehová y tus palabras, porque temía al pueblo y consentía la voz de ellos. Le voy a leer esto otra vez, porque aquí Saúl reconoce. Pero vamos a ver si reconocer es lo mismo que arrepentirse y cambiar. He pecado, pues he desobedecido el mandamiento de Jehová y a tus palabras. Recuerden que la palabra de Dios es espíritu y es vida, es el soplo, es el agua. Porque temí al pueblo, consentí la voz de ellos. O sea que, ¿a qué le hizo caso? ¿Al aceite o al barro? Al barro. Perdona pues ahora mi pecado, vuelve conmigo para que adore a Jehová. No volveré contigo, porque rechazaste la palabra de Jehová, y Jehová te ha rechazado para que no seas rey sobre Israel. Respondió Samuel a Saúl. Le voy a decir una cosa. Yo soy firme en la línea teológica de que la salvación no se pierde. El que es hijo, así sea calavera.
pero es hijo. Es una realidad. En Juan capítulo 10, Jesús dice: las ovejas que mi Padre me da, nadie me las quita. Pero así como creo que la salvación no se pierde, creo que el reino sí. Es que no es lo mismo. Le voy a explicar. Usted ha sido llamado para ser de Dios. Pero si usted insiste en andar en barro, Dios le va a quitar sus privilegios como ciudadano del reino aquí, porque el reino es ahora. Note que el precio que paga Saúl es: mijito, no hay más, se le acabó el reinado. Ahí no dice que Dios te odia, no. Él te desecha como rey. Él sigue siendo tu Dios, pero la coronita que tienes te la quito. Se acabó la bicicleta, preste la bicicleta. No más bicicleta por esta semana. Bueno, a él le quitaron la bicicleta por siempre. Así como hacemos los papás. Los que son papás entienden eso. No más televisión, ya se apaga y para la cama. O sea, yo no estoy sacando a mi hijo de la casa, no lo estoy desechando con mi hijo, como hijo, lo estoy disciplinando. Y a veces hay cosas que se quitan para siempre. Cuando yo tenía 9 años, hice una grosería. Mi hermanita Verónica tenía 5. Y entonces en esa época en la casa vivía una prima. Y yo a los 9 años empecé con pensamientos maliciosos. Y me dio por decirle una grosería a mi hermanita sobre mi prima. Y mi hermanita Verónica pues ahí mismo me delató. Y resulta que como a los 2 días de eso, 2 días después, Teleantioquia llevaba como 1 año funcionando. Eso era pues la novedad. Y mis papás, yo no sé cómo hicieron y se consiguieron que para ir a un programa de niños que se llamaba Don Guillo, y era un señor disfrazado de grillo. Eso era como el hi-fi paisa de esa época. Y mis papás me paran ahí y me dicen: vea, por grosero, por decirle eso a la niña de su prima, que era mentira, yo inventándome una película ahí, no va al programa de Don Guillo. Oiga, y no me llevaron. Y después yo veía a mi hermanita en el programa saltando y aplaudiendo. Y esa oportunidad nunca volvió. Y eso es gracioso en esa proporción. Pero ¿sabe qué? Dios, hay programas a los que no lo va a llevar si usted insiste en desobedecer. Y usted va a ver al resto de la iglesia ya aplaudiendo y saltando y usted no. No la embarra. Sígala embarrando. Y verá que en vez de piscina lo mandan a los charcos de lodo de volcánico. Usted allá en el lodo volcánico y nosotros aquí en el mar, la piscina, el jacuzzi. Usted siga allá en el volcánico. Usted decide. Yo escucho gente que trata de chutarle la pelota al Señor. No, es que como el Señor a mí no me ungió como a ti. No, es que no es eso. Saúl fue ungido primero que David. Él tenía la delantera. Fue escogido por el pueblo. Todo el mundo dijo: queremos a este. Pero este desperdició la unción. No es un tema de aceite. De hecho, en Cristo todos estamos ungidos, porque Cristo traduce el ungido. Y si vive Cristo en mí, entonces ¿qué es lo que hay en mí? En esencia, aceite, unción. Usted es el que decide si la usa, si la desarrolla. Entonces Saúl tomó su decisión, se enfocó en el barro, en la vasija, no en el aceite. Ese es el problema. Y para terminar, este tema es muy interesante y tiene muchas cosas. Cuando usted confía en el barro, también se deja deslumbrar de las vasijas más aparentes. Y no mira si adentro hay aceite o hay basura. Siempre mire el contenido. Busque el contenido, no la vasija. El que confía en el barro es el que confía en el hombre, en la naturaleza humana. Entonces yo me enfoqué mucho en mí, en cuando usted peca confiando en su propia prudencia, en su necesidad, en su debilidad, cuando usted se enfoca en su propio barro.
pero también me puedo enfocar en el barro ajeno. Entonces resulta que usted confía más en el hombre que en Dios. Entonces usted siempre busca con quién tiene rosca para lograr algo. Eso es buscar el barro. Es que a usted no lo salva la rosca, pues al Hijo de Dios. A mí no me salva la rosca, a mí me salva el Señor. Yo no necesito el favor del hombre, yo necesito el favor de Dios. Yo no necesito que el ser humano satisfaga mis necesidades emocionales. Yo necesito que el Espíritu de Dios, que ese espíritu de amor, poder y dominio propio, llene mis vacíos emocionales. Mi esposa y yo tenemos claro que nuestra felicidad no somos nosotros. La Biblia dice que el que haya esposa, haya el bien. Eso está claro. Pero es que yo primero fui feliz antes de que ella llegara a mi vida. Y fui feliz con el Señor. Si yo no soy pleno en Él, no me sirve la esposa. ¿Sabe cuál es el problema del barro? Que aparenta mucho, pero no satisface nada. Porque si el barro fuera suficiente para el barro, no existiría el adulterio. Ya, cada uno encontró a su pareja y no necesita buscar más. Entonces eso no soluciona nada. ¿Ok? ¿Sí o no? Si el dinero lograra satisfacer, la gente con plata no buscaría contaminar su vida con otros placeres. Ya tienen plata. No satisface. Todo eso es barro. Póngase a pensar, se enfocan en el barro y no hay barro que llene, no hay barro que supla, no hay. Si su plenitud no es el aceite del barro, usted se la va a pasar embarrado. Y de trillo en trillo, de pulverizadora en pulverizadora. Entonces te pones duro, te pasan a pulverización, te tienen que mezclar con agua, que es el Espíritu de Dios, la palabra, te vuelven maleable y te vuelven a hacer. Pero eso duele. ¿Usted cuántas veces quiere ser pulverizado y vuelto a moldear? Usted toma la decisión. Pero quiero que sepa que uno de los 7 enemigos para estar en la tierra prometida es el barro. Eso es lo que debe quedar claro. Los jerjeseos. El barro, los jerjeseos. Debemos tener claro eso. Porque es muy interesante vencer al primer enemigo, pero el segundo es muy sutil. Mire, es tan sutil que el polvo se filtra en lo que sea. ¿Usted ha notado cómo hay lugares donde se barre, se sacude y a las 2, 3 de la tarde usted pasa la mano sobre la mesa y hay polvo? Hay arena. En estos días estábamos en caravana, veníamos del aeropuerto 2 carros y uno de esos 2 carros se recalentó. Gracias a Dios no fue el de nosotros. Y el tanque de agua donde se echa el refrigerante o el agua del carro estaba lleno de lodo, de pantano. Resulta que algo le había pasado al sistema de refrigeración del carro como 2 semanas antes y le habían sacado una parte del lodo, pero al dueño le advirtieron, tiene que mandar a lavar todo el radiador, o si no le va a volver a poner problema. El hombre se fue satisfecho con el poco barro que le sacó y viniendo del aeropuerto se le recalentó. Y tuvo que irse hasta un lugar, lo tuvimos que ayudar, desconectar mangueras, botar otro poquito de barro. No quedó reparado. El carro quedó parqueado 2 días, no sé en qué va la cosa. Pero note que aún en lo físico el barro trae muchos problemas. Y a veces nos retrasa el horario a otros. El barro de la iglesia de algunos retrasa procesos de toda la iglesia. Uno solo en la casa que se embarre y todo el mundo tiene que ver. Todos tenemos que empezar a trapear ese barro que trae a la casa de afuera. Los jerjeseos no son violentos, pero son muy perjudiciales. Mucho. Mucho. Y hay mucho más que analizar, pero quiero que se vaya con esa conclusión. El barro es el poner la mirada en la carne. Es que no tengo, es que me falta, es que no puedo. No, si fulano no ora por mí, no me sana. Si sutano no es el que ora o el que... No,
Eso es mirar el barro. Mire el aceite, siempre. Mire el aceite. Busque el aceite, no la vasija. La primera bienaventuranza en Mateo capítulo 5, para que lo lea, dice: bienaventurados los pobres de espíritu. Y eso en el griego es como si escribieran: bienaventurados los que son conscientes de su necesidad, o sea, los que son como una vasija vacía. Bienaventurados porque de ellos es el reino de los cielos. Vamos a orar y vamos a renunciar a esto. Recuerden que esto no se resuelve hoy por haberlo escuchado, esto se resuelve usted esta semana y por siempre. Se tiene que volver muy cuidadoso y estar sacando el barro. Todo hay que ponerlo en su lugar. Las vasijas son para que sean llenas de aceite, no para que amemos las vasijas. No es la vasija lo que nos ayuda, es lo que está contenido en la vasija. Padre, te damos gracias por este tiempo. Gracias porque tu palabra es espíritu y es vida. Gracias, Señor, porque estamos avanzando en la conquista de la tierra prometida. Yo tengo la fe, Señor, en que todos los que estamos aquí, más los que estén conectados, hemos empezado a tomar dominio sobre los heteos, sobre los hijos del terror, sobre la intimidación, sobre la vergüenza, sobre el temor. Hoy nos estás equipando, Señor, para limpiar el barro, para aprender a diferenciar el terreno sólido del terreno cenagoso, del terreno lodoso. Hoy nos estás equipando, Señor, para aprender a mirar las vasijas, no por el barro, sino por el contenido. No valemos por lo que somos como vasijas, valemos por lo que hay adentro. La mirada en el barro es una mirada corta, una mirada carnal, una mirada que a la vuelta de un tiempo solo nos va a llevar al pecado, a la derrota, al fracaso y a la frustración. El barro, Señor de los cielos, es tan solo eso, polvo. Y por eso, después de que Adán pecó, tú dijiste: y volverás a la tierra, porque polvo eres y al polvo volverás. Ese no era tu diseño eterno, pero el pecado estableció un decreto, y era que todo se limitaba al polvo, al barro. Pero nosotros queremos ir más allá, Señor de los cielos. Nosotros no queremos seguir mirando vasijas, no queremos seguir escuchando al barro, como lo hizo Saúl, que en vez de escuchar tu voz, Señor, escuchó la del pueblo. Eso es democracia, eso es la voz del hombre, y esa solo trae pérdida y fracaso. Queremos escuchar tu voz. Y yo invito a que cada uno declare esto: Señor, yo renuncio a mi naturaleza de barro. Yo me sujeto a tu naturaleza espiritual. Yo renuncio a la voz del hombre y a la voz de mi carne. Quiero escuchar tu voz. Quiero que sea tu soplo dentro de mí, dándome vida sobrenatural y conduciéndome a ríos de agua viva, a aguas salutíferas, a esa tierra que fluye leche y miel. Quiero disfrutar la victoria sobre los jerjeseos. Estaré atento, velando y orando, porque el lodo y el barro se filtran con facilidad. Estaré atento en el Espíritu. Caminaré en el Espíritu, porque la vida en el Espíritu es contraria a la vida en la carne, que es lo mismo que la vida en el barro. Espíritu Santo, yo me alineo contigo y recuérdame diariamente que debo alinearme contigo, sujetar mis pensamientos, sujetar mis emociones y sujetar mi voluntad a ti, Espíritu Santo, para disfrutar la victoria que está profetizada en la palabra de Dios, para tu gloria y para tu honra. Amén y amén. Gloria a Dios. Denle un aplauso al Señor. Y vamos a prepararnos para tomar la cena.
Vamos a tomar la cena. Aquellos que están conectados y en sus casas tienen el pan, el zumo de uva y se han examinado a sí mismos, les invito a que también tomen la Santa Cena. Siempre recomendamos que nos examinemos a nosotros mismos. Dice la Escritura, cada uno examínese si es digno de tomar la cena. Porque hay muchos en el pueblo de Dios débiles, enfermos y otros han muerto, escribió el apóstol Pablo. Aquellos que toman la cena solo por una apariencia, pero no se han puesto a cuentas con Dios, no saben si son dignos de hacerlo, se exponen a ser espiritualmente maltratados. La cena representa lo contrario a la vida de la carne. ¿Sabe por qué? Porque Cristo llevó todo a la cruz. En la cruz Él es crucificado para que en su muerte sea la victoria sobre la muerte. Para que en su cuerpo que perece y que muere, muera el gobierno del pecado, el gobierno de la carne, la derrota, la pobreza, la enfermedad. Toda esclavitud de la humanidad se va en la muerte de Cristo en la cruz. Y cuando Él resucita, nos concede por la fe en Cristo Jesús la victoria sobre todas las cosas. Hoy la cena tiene un contexto especial para nosotros. Y el contexto es este. Que tenemos victoria sobre el pecado, que tenemos victoria sobre la carne. Al tomar la cena tomamos la vida sobrenatural de Jesucristo en nosotros. Señor, bendecimos en tu nombre el pan y el zumo. Gracias porque físicamente no cambiarán, seguirán siendo un pedazo de pan y un poco de zumo. Pero en lo espiritual son verdaderamente tu cuerpo y tu carne porque así lo estableciste. Y tú has dicho, mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Y el que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo permanezco en él. Gracias, Señor, porque tú nos dejaste este acto profético. Esto no es solo un recordatorio, no es solo un punto litúrgico de una reunión. Esto es verdaderamente una conexión espiritual con el reino de Dios. Porque tú, Jesús, unes a los cielos y la tierra en la muerte y la resurrección. Y nos has dejado estos elementos para que sobrenaturalmente cada vez que tomemos este pan y esta copa, seamos sobrenaturalmente llenos de ti y tu vida fluye sobrenaturalmente en nosotros. Todo parte de la fe. Pero tú dijiste, haced esto todas las veces que lo hagáis. Hacedlo de esta manera todas las veces que lo hagáis. Lo que nos estás enseñando es que el pan y el vino son parte de lo cotidiano, pero si añadimos la fe y el entendimiento profético, esto deja de ser solo un pedazo de pan y una copa de zumo o de vino. En el nombre de Jesús oro para que al tomar esta cena seamos fortalecidos en el Espíritu, para que torrentes de agua sean limpiando el barro, para que torrentes de agua sean sacando polvo y lodo de nuestros espíritus, porque escrito está, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de espíritu y de carne, y a través de la fe, la santidad y tomar la cena en tu presencia, hacemos ese trabajo en nosotros. Vamos a tomar la cena en la presencia del Señor, con reverencia y con fe. Padre, te damos gracias porque tú eres poderoso para hacer todo mejor y más abundante de lo que pedimos y entendemos, según tu poder que actúa en nosotros. Recibimos, Señor, toda bendición espiritual que ya se nos ha sido dada juntamente contigo en los lugares celestiales, Señor Jesús. Gracias, Señor, porque nos vamos equipados
Y tengo la fe de que todos los que estamos aquí seremos transformados por esta palabra, porque tu palabra no volverá vacía, sino que cumplirá el propósito para el cual fue enviada. Esta palabra será prosperada en aquello para lo cual tú la has liberado. A ti sea la gloria, la honra y la alabanza por los siglos de los siglos. Amén y amén. Amén. Gloria a Dios. Vamos a extender nuestra diestra para declarar nuestra bendición. El Dios eterno te bendiga y te guarde. El Dios eterno haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. El Dios eterno alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Aleluya. Dios los bendiga. Dios los bendiga. Hasta luego. Espero que disfruten la palabra. Esta grabación queda y entonces pueden repetir esta prédica accediendo a través de esta página.